Shalom Shabbat en esta hora. Bendito sea el Eterno por otro momento más, por otro día más, por otro momento en el cual les invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 22, versículo del 1 al 14, en el título Parábola de la fiesta de bodas. En lo cual demos gracias al Señor por todos los días que nos ha dado, para lo cual llegará a conocer de su verdad y no ser engañados. Y nos habla en el título, una enseñanza antes de esta, los labradores malvados, que está en el versículo 33 al 46. Y en esta enseñanza miramos que este padre de familia hace en su viña y hace con ella muchas cosas para que esta viña sea algo significativo, algo sumamente hermoso. Y miramos, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Miramos que el Señor de esta viña había hecho de esta viña algo majestuoso, de lo cual este padre de familia se va largo de su viña, en lo cual le deja en la potestad a estos labradores, de lo cual este padre de familia, en el momento que ya supo que era el momento de decirle a sus siervos que vayan a recoger el fruto, estos labradores no estaban efectuando la justicia. Estos labradores estaban haciendo totalmente egoístas por querer tener esta viña. Y miramos que estaban dispuestos a hacer todo lo posible sin importar qué es lo que pudiese pasar después. Y para nosotros poder tener un mayor contexto, les invito a que miremos, a que escuchemos y también obedezcamos en lo que en esta palabra está enseñando en el video que sale por último en esta página social. Y miramos que así como los primeros siervos, que fue una cantidad, lo mataron. Y este padre de familia mandó una cantidad de siervos mayor que la primera. Igual lo mataron. Entonces dijo en el 37, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Miramos que estos labradores son completamente los principales sacerdotes y los ancianos. El Señor Yeshua. Él se está reflejando cómo Él, el Hijo, que este padre de familia ha enviado. Y miramos algo. Este hijo, que es el heredero de la viña, ha sido enviado ¿por quién? Por Jehová. Jehová ha mandado a su hijo para dar a este mundo el arrepentimiento y que el Señor Yeshua sea vuestro Señor por los siglos de los siglos. Amén. Y miramos que estos labradores desecharon la piedra y miramos que esta piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. De lo cual el Señor va a poner a labradores que sean obedientes, va a poner
a esos labradores a que le den el fruto al tiempo señalado por el Señor. Y miramos que estos siervos son los discípulos que el Señor ha mandado para con vosotros a este mundo. Entonces en el 44 nos dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y miramos que en esta enseñanza, quienes estaban siendo desmenuzados, quienes estaban siendo quebrantados, eran estos principales sacerdotes y ancianos, y ellos querían echarle mano al Señor Yeshua, pero mirando que el pueblo al Señor Yeshua lo miraban como un profeta, así como también lo miraban como profeta a Juan el Bautista, a Yohanan ben Zacarías en hebreo. No podían en ese momento porque temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Entonces, dice aquí en el versículo 1, respondiendo Yeshua les volvió a hablar en parábolas diciendo, y miramos que la parábola se relaciona al reino de Dios. El Señor está hablando por parábolas de su reino. Entonces, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y miramos que el rey, en esta enseñanza se está señalando al Padre de Yeshua, o sea, Jehová, nuestro Dios, de lo cual debemos de escuchar y obedecer. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Entonces, aquí miramos algo que en ese momento el Señor mandó a sus siervos a que llamasen a los convidados, de lo cual esto, desobedeciendo a la palabra del Señor, hicieron su voluntad. Y dice aquí, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Y miramos que los toros, en otras palabras, en otras enseñanzas, se basa como bueyes. Entonces miramos que en ese momento el Señor manda a otros siervos, porque los primeros siervos habían obedecido al Señor, pero los convidados no le hicieron caso. Más dijo el Señor, voy a volver a enviar a otros siervos, a otros tipos de siervos, que igual están obedeciendo a mi palabra, para que vayan otra vez hacia estas personas, o otros siervos que vayan hacia estas mismas personas. Entonces, ¿y para qué hace nuevamente esta orden este Señor? ¿Verdad? Para que los convidados pasen una fiesta de bodas. ¿Y por qué una fiesta de bodas? Porque miramos que el Señor es el principal protagonista de esa fiesta, de lo cual los convidados van a pasar un momento alegre con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, este Señor es Yeshua, obedeciendo a su Padre. Entonces, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Y el versículo 7 dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Miramos de que en esta enseñanza el Señor se enoja.
¿Y por qué el Señor se enoja? Porque aún este mundo, sabiendo sobre la verdad, no quiere obedecer al Señor. No quiere llegarse a instruir en lo que el Señor a nosotros nos ha puesto. Y miramos que estos convidados no llegan ante dos llamados que el Señor le estaba diciendo: vengan a mis bodas. Y miramos que como estos convidados habían matado a los siervos del Señor Yeshua, ¿qué es lo que pasa? Que al oír al rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Miramos que este rey es Jehová, el Dios de toda la creación. Y mandó a que destruyesen, ¿verdad?, aquellos homicidas y quemasen su ciudad. Y decir, este rey mandó a que estos homicidas recibiesen su paga, y esta paga fue la muerte. Y no termina ahí, también el Señor, ¿qué es lo que hizo? Incineró la ciudad de estos homicidas. Entonces, dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Versículo 8. Y pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Miramos que esta enseñanza, que los malos y buenos en ese momento, miramos que el Señor dice: no hay ni un solo bueno en este mundo, sino solo Dios, que es bueno y en lo cual yo obedezco. Y miramos que el Señor está llamando a las fiestas de las bodas a aquellos que están sumamente en obediencia con el Señor. Entonces, para entender más ese contexto que estoy hablando en este mismo momento, sigamos leyendo. Y las bodas fueron llenas de convidados, personas que realmente estaban obedeciendo al Señor, estaban obedeciendo su llamado, y no como los primeros. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y miramos que en el comienzo del versículo 11 dice: y entró el rey para ver a los convidados. Miramos que el Señor Yeshua vino a este mundo y hizo en el capítulo 21 que él iba a ser el Cordero Pascual. Entonces miramos que al Señor padecer mucho por los principales sacerdotes, por los ancianos, y que esas mismas personas vienen y matan al Señor Yeshua, miramos que están matando al Cordero Pascual en ese momento. Y que cuando Él llega en el capítulo 21 a Jerusalén, Él hace esa hora en el día Shabbat durante la semana, cada séptimo día de la semana. Entonces, y miramos aquí en el 12, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Miramos que el Señor a todos nos ama, a todos por igual manera nos ama por igual. Pero lo que el Señor no le agrada, lo que el Señor no le gusta, es la desobediencia. Y el Señor no va a soportar, no va a tolerar a alguien que no está dispuesto a obedecerle.
Y miramos que la parábola se está basando en ese momento generalmente, no solamente a los fariseos y a los ancianos, sino también a este hombre que no estaba acatando lo que el Señor Yeshua en ese momento estaba poniendo. Entonces, cuando este hombre escucha lo que el Señor le dijo, lo que el Señor le preguntó, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido? Y miramos que la vestidura en la palabra nos exhorta que las vestiduras, así como el lino fino, es las obras justas de los santos. De la cual, en ese momento, este hombre estaba vestido de una manera no agradable al Señor. Un hombre injusto, un hombre que estaba haciendo su voluntad, de la cual son aquellas personas que dicen, Señor, yo profeticé en tu nombre, yo saqué demonios en tu nombre, pero ¿qué es lo que pasó? Y el Señor sabe todo lo que pasa en este mundo. Ok, tú hiciste todas esas cosas, yo no te conozco. ¿Por qué? Porque el Señor no lo va a reconocer como un verdadero discípulo, porque en el transcurso de su vida en este mundo hizo su voluntad y no la voluntad de Dios. Pudo haber hecho todas esas cosas, pero otra cosa es caminar con el Señor todos los días de su vida y hacer su voluntad. Hacer que su voluntad nos cambie. ¿Y qué es lo que su voluntad nos cambia? Vuestro corazón, vuestras actitudes, vuestra forma de pensar, vuestra forma de caminar, vuestra forma de ver las cosas. Y miramos que dice la palabra, que el que tenga oído para oír, oiga lo que la palabra a nosotros nos enseña. Entonces, dice aquí en el versículo 13 al 14, entonces el rey dijo a los que servían, atale de pies y manos y echale en las tinieblas de afuera. Ahí será lloro y crujir de dientes. Miramos que las tinieblas son algo de sumo dolor. Algo que en ese momento esas personas no se van a esperar. Y van a ser, ¿dónde? Van a ser lanzados, van a ser echados a las tinieblas, donde va a haber un sumo dolor, va a haber una suma tristeza, de que sabiendo que se está ejecutando algo sumamente poderoso allá en los cielos, y vos estando en ese momento abajo en las tinieblas, pasando muchas cosas, muchas tribulaciones. Entonces eso es lo que la palabra a nosotros nos exhorta, de que si no estás en obediencia, sea quien sea, vas a ser echado en las tinieblas. Y no termina allí. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Alguien que en ese momento va a tener una intolerancia en sí mismo, en que decir, no supe hacer del tiempo algo agradable a Dios. Entonces dice aquí, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y de lo cual les invito a que vayamos a Mateo capítulo 8, versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será lloro y crujir de dientes. Entonces, aquellos hijos de Dios, aquel pueblo de Dios, que es Israel, aquel verdadero pueblo de Dios, que sea Israel, va a ir con el Señor a las bodas del Cordero, ¿verdad? Y que esas bodas del Cordero es súbitamente el Señor padeciendo por vuestras cosas, padeciendo
por esas cosas que son el pecado de cada uno, Él exhibiéndose como el Cordero Pascual, ha venido a este mundo. Entonces, también les exhorto a que vayamos a Lucas capítulo 13, versículo 28, y nos habla: ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Y en lo cual, aquellos que se dicen ser de Abraham, realmente no están efectuando lo que Abraham os enseñó. Porque todo lo que Abraham os enseña es insúbitamente en obediencia con Dios. Dios le enseñó a Abraham todo lo que tenía que enseñarnos, y nosotros debemos de hacer caso en eso, no vuestras propias concupiscencias. Entonces, en esta enseñanza hay que mirar por dónde caminamos, por dónde andamos pisando, en qué le ponemos atención, y si realmente somos pueblo de Dios, vas a escuchar. Y la palabra escuchar en hebreo verdadera es Shema. Shema. De lo cual, si en vuestras oraciones está en pronunciar esta oración: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esa palabra dice: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que Israel, escuchemos de la palabra, exhortémonos con el único y verdadero Dios. Shalom, shalom.